Estamos transmitiendo a través de Messenger, a través de Facebook. Esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Sean bienvenidos cada uno de los que se están conectando en este momento. Voy a hacer una oración para que pongamos en las manos del Señor este tiempo hermoso que vamos a disfrutar. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra, esta palabra viva y eficaz que necesitamos todos para ser ministrados en esta noche. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este tiempo de transmisión. Sí, Señor. Te adoramos y te bendecimos, exaltamos el nombre de Jesucristo, ese nombre que está por sobre todo nombre. Y te pedimos, Espíritu Santo, que guíes a cada uno de los que reciben este mensaje, esta enseñanza de hoy miércoles, y que sea beneficiosa en sus corazones, que la guarden, que la tengan para que su vida espiritual también sea edificada. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta noche quiero animar a las personas a través de este mensaje. El mensaje está orientado a la movilización. Diga conmigo, movilización. Y el tema que le he puesto a este mensaje es: movilicémonos, hagamos evangelismo en tiempos de pandemia. Y quiero tomar el tiempo para leer unos versículos que son la referencia que vamos a estar usando en este estudio. Quiero invitarte a que leamos el capítulo 20 de Hechos, versículo 24. Luego vamos a leer el capítulo 13 de Números, versículos 1 y 3. Y luego vamos a leer capítulo 6 de Éxodo, versículos 6 al 9. Acompáñenme en esta lectura. Dice Pablo en el libro de los Hechos, hablando Pablo, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y luego, ahí en el libro de Números, capítulo 13, versos 1 al 3, dice lo siguiente, la palabra de Dios, versión Reina Valera. Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Y allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, versos 6 al 9, vamos a estar leyendo también. Dice la palabra del Señor: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que les daría a Abraham, a Isaac, a Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu,
y de la dura servidumbre. Gloria al Señor. Dice Petrita que no se oye. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a... Ok. Gloria al Señor. Vamos a estar mejorando el sonido para Messenger. Me parece que no escuchan. Gloria al Señor. ¿Escuchan ahora? Gloria al Señor. Muy bien. Estamos también en Messenger y había un problema con las personas que están conectadas en Messenger. Ya hoy lo corregimos. Gloria al Señor. Háganme un así si ya se corrigió. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, este mensaje va orientado a la movilización. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo nos vamos a movilizar hoy en tiempos de pandemia? No podemos estar visitando gente. Bueno, estoy de acuerdo contigo, es un punto que el Señor lo tiene en control y es cierto que necesitamos evangelizar, necesitamos hablar a otros del Evangelio de Jesucristo. Hay limitantes, hay ordenanzas en las ciudades, de las aglomeraciones, todos esos puntos son importantes y tenemos que tomarlos en cuenta. Pero también debemos de considerar disponer nuestro corazón a hacer el evangelio que Jesucristo nos ha mandado, a evangelizar a otros. Y ese es el tema que yo quiero analizar en esta noche con ustedes. Amén. Entonces, leímos nosotros en el capítulo 20, versículo 24 del libro de los Hechos, una intervención de Pablo, dirigiéndose él a los creyentes de Mileto. Y a partir del versículo 17, les anima, les exhorta a continuar con la labor que toda iglesia se le encomienda. Y la encomienda que tenemos nosotros como la iglesia de Jesucristo es discipular. En primer lugar, hay que discipular, pero también hay que evangelizar. ¿Cuántas personas en este tiempo, amado hermano, tienen necesidad de Cristo y la iglesia no está haciendo nada porque estamos con temor de movernos, de movilizarnos, porque Satanás está actuando contra la iglesia de Jesucristo? Y tenemos ese miedo, y tenemos el miedo de abrir las iglesias. ¿Cuántas iglesias en varios estados y países del mundo están inactivas porque no quieren hacer nada, porque es el plan del enemigo? Entonces es importante que nosotros como iglesia aprendamos lo que Dios enseña de la movilización. Dios nos está enseñando aspectos para que el pueblo de Dios se movilice. Obviamente no lo podemos hacer en los planes que teníamos antes. Amén. Es importante eso. Es importante que entendamos que debemos de evangelizar, pero no lo vamos a hacer en la manera tradicional que lo hacíamos antes. Amén. Ahora, el tema de la movilización, es un término moderno y Dios lo está usando para que aprendamos todos los intentos que Él ha tenido para que en la historia del pueblo de Dios y de su iglesia, Dios ha querido llevarnos a la tierra prometida. Amén. ¿Se recuerdan cómo el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida? Y cuántos obstáculos ellos encontraron. Y esta noche yo quiero meditar precisamente de algunos puntos que limitaron al pueblo de Israel y que podemos tomarlos como referencia de cómo esos aspectos están limitando a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Amén. Entonces, esto que voy a hablar debe de servirnos como enseñanza. En primer lugar, a la iglesia Semilla de Vida, que es la iglesia que nosotros pastoreamos en Alvarado. Pero también le va a servir a otras iglesias. ¿Por qué razón? Porque todavía el pueblo de Dios está débil espiritualmente y su creencia en Dios en aspectos de la extensión del Evangelio está débil.
no está bien, porque precisamente por los tiempos que vivimos nos hemos debilitado y nos hemos desanimado. Y la iglesia de Jesucristo está en estos momentos en una actitud pasiva. Y yo a ti, Iglesia Semilla de Vida, quiero decirte que es un error si nosotros caemos en la trampa del enemigo. No activarnos va a ser un error. No activarnos va a permitir que el Evangelio de Jesucristo no se extienda. Y sabemos que una de las señales para el fin y la venida de Cristo es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Así es que yo quiero comenzar a analizar algunos aspectos, primero del pueblo de Israel, y luego traerlos a colación a lo que es la realidad de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos, que ya algunas no se están congregando, que ya hay hermanos que no están escuchando la palabra, que ya hay hermanos que están desanimados, y eso es un peligro. Yo vengo ahora en esta noche trayéndote una advertencia. Ahora, es importante esto. Quiero esta noche hablarles de dos personajes. Quiero hablarles de Moisés y quiero hablarles de Josué. Moisés, ustedes saben, no pudo llevar a Israel a la tierra prometida. Él fue un gran pastor, él fue un gran líder, nadie le quita eso. Josué sí pudo entrar a Israel a la tierra prometida. Nos sirve esta enseñanza para detectar la condición espiritual de la gente que salió de Egipto, que tuvo que pasar 39 años vagando en el desierto mientras aprendían a creer en Dios y obedecerle. En otras palabras, debemos tomar esta enseñanza como iglesia, como la iglesia de Jesucristo de estos tiempos del siglo XXI, y aplicar los principios y así alcanzar nuestra tierra prometida. Alvarado, Texas es nuestra tierra prometida, ahí es donde está la iglesia Semilla de Vida en nuestro caso, y vamos a cumplir esos sueños y vamos a atravesar el Jordán. Amén, hermanos. Después de que los israelitas miraron el Jordán abrirse y luego cerrarse detrás de ellos, ellos avanzaron y se comprometieron. No tendrían otra oportunidad para llegar a Canaán. Dios les había dado un segundo chance. En la primera oportunidad, ustedes recuerdan que por opinión de algunos espías, que ya más adelante vamos a hablar de ellos, el pueblo de Israel entró en temor, miedo y desánimo y se quedaron 40 años dando vueltas en el desierto. Ahora, en el momento en que Josué y el pueblo pasan el río Jordán, ellos a ese nivel estaban en un punto sin retorno. Y allí es donde Dios quiere traernos a la iglesia de Jesucristo y particularmente a la iglesia Semilla de Vida, a un punto sin retorno. No volveremos atrás. Seguiremos adelante a pesar de la crisis mundial por la que estamos atravesando. Y eso es lo que yo quiero animarte en esta noche, a tú que me escuchas y que estás tomando nota de esta enseñanza. En todo el proceso que vivió Israel para alcanzar la tierra prometida, Dios le quería enseñar a través de varios principios espirituales que dejaran ya de ser un pueblo quejoso, un pueblo desobediente, un pueblo murmurador, un pueblo rebelde, y se convirtieran en un pueblo de guerreros, cuyos gritos derrumbasen muros y derrotaran pueblos y gigantes en su avanzada a la tierra prometida. Porque eso es lo que Dios quiere con su iglesia en estos tiempos. Dios está preparándose para su venida. Y Él quiere que estemos preparados, que estemos listos, que estemos sin mancha y que estemos sin arruga. En esta oportunidad que te estoy enseñando, amado hermano, es necesario
que yo te hable de 3 actitudes que el pueblo de Israel tuvo y que le afectó para caminar, para avanzar hacia la tierra prometida. Y esto es necesario que lo sepamos, porque ese pueblo hacía 40 años que debería de haber pasado a la tierra prometida, pero por desaliento, pero por desilusión, pero por desobediencia, ellos llegaron a una rebelión, y por eso el líder que ellos tenían, que era Moisés, batalló mucho con ese pueblo. Finalmente, él cayó en frustración, hizo cosas que Dios no le había hecho, Dios no le dejó penetrar en la tierra prometida, y el pueblo se quedó también con él. Qué tremendo, hermanos. Muchas veces nosotros los líderes, si no somos cuidadosos en lo que Dios nos manda, y si no podemos orientar a nuestra gente, podemos caer en la condición que cayó Israel. Entonces, fíjense bien, amados hermanos, todo comienza cuando Dios se acuerda de que su pueblo estaba en Egipto y tenía 400 años y más de estar esclavizado. 430 años que Dios no había oído la voz de ese pueblo. Ahora, cuando transcurrió ese tiempo, Dios se acordó del pueblo de Israel. Amén. Y entonces decide liberarlos, llevándoles después del milagro del Mar Rojo, y pudieron alcanzar el Sinaí. Y quisiera referirme en todos los aspectos que vienen de ahora en adelante, el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí. Un lugar donde el Señor lo llevó para que descansara, pero que también para que pudieran conocerlo más a Él, porque este pueblo había sido esclavo de Egipto, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, y habían adquirido algunas costumbres propias de esa nación. Entonces, el Sinaí es un tiempo de descanso y reflexión para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios a que Israel permaneciera en el Sinaí? Ellos tuvieron que permanecer al pie del monte Sinaí por casi un año. Y fue allí donde Dios estableció su pacto con ellos. Les dio la ley, les dio los 10 mandamientos, les dio el diseño del tabernáculo. Procuró que se descontaminasen de Egipto, porque ellos traían mucha cultura pagana, hermanos. Un pueblo que era de Dios había adquirido hábitos del mundo. El tiempo en el Sinaí, Dios lo planeó para que Israel pudiera conocerle más, recibir su guianza y aprendiera a tener más comunión como Dios lo deseaba. Ahora, quiero decirte que no sucedió eso. No fue así como Dios quería. Recordemos que Dios sacó de Egipto un pueblo que había vivido tantos años de esclavitud, y eso causó ataduras a una cultura pagana que dejó una marca profunda en el alma de los israelitas. Dios, a pesar de ello, les hizo vivir muchas experiencias sobrenaturales en el proceso de su salida de Egipto, pero las mismas no fueron suficientes, pues ellos venían todavía influenciados y había en ellos desánimo, había desilusión, no habían conseguido todo lo que ellos aspiraban y tenían una actitud de rebeldía al liderazgo. Pobre Moisés, ¿cómo batalló con ese pueblo? Fíjense hermanos, que allí en el proceso fue donde Dios les habló en una ocasión, ahí en el capítulo 19 del libro del Éxodo, en los versículos del 4 y el 6, y yo quiero leerles cómo Dios le dijo a Moisés: háblale a Israel y dile esto, y así dice la palabra del Señor: vosotros vistes lo que hice a los egipcios
y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y ese es el anhelo de Dios que tiene para su iglesia. Dios conocía cómo este pueblo había caído en una maldición que el mismo pueblo de Egipto había provocado sobre ellos. Esclavitud, opresión, sufrimiento. Pero Él los saca y Él quería que ese pueblo fuera un pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo es que el águila cuida a sus polluelos? Dice que el águila toma sus polluelos sobre sus alas y los lleva, él impide que se caigan y se estrellen contra el suelo mientras ellos aprenden a volar, porque ella les quiere enseñar lo que ella ya sabe para que ellos en el futuro sean águilas fuertes. Así quería Dios que su pueblo aprendiera. Así Dios cuidó a Israel y lo llevó a través del Sinaí, no solo allí, sino lo llevó a disfrutar de milagros sobrenaturales. Sacó agua de la roca, atravesaron el Mar Rojo, les abrió el Mar Rojo, hizo tantos milagros el Señor. Les alimentó con maná, le daba carne a través de las codornices, o sea, milagros sobrenaturales, pero ese pueblo estaba adormecido. Qué tremendo cuando el pecado adormece el alma de los hijos de Dios. Ahora, Dios estaba cuidando a Israel y Dios quería que ellos tuvieran un fundamento espiritual bien sólido, pero ellos no eran obedientes a las instrucciones de Dios, no eran obedientes a sus pactos. Él les dijo en una ocasión, y ya lo leímos, ustedes son mi especial tesoro. Israel iba a ser la posesión más apreciada por Dios. Hermano que me escuchas, hermano de Iglesia Semilla de Vida, amigo que estás oyendo o viendo esta transmisión, Dios es tu creador y quiere una relación contigo. Él es tu redentor. Y el mismo propósito que Dios tenía con Israel de guardarlo y protegerlo, es el mismo propósito que tiene contigo. Allí en Tito, en el capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero que observemos a Moisés. Él a los 80 años estaba subiendo ese monte Sinaí y no le pesaba ir caminando hacia arriba porque iba al encuentro con Dios y con los mandatos que él tenía para su pueblo. Fueron tiempos en el monte maravillosos en el aspecto espiritual y de comunión con Dios, que hubiera servido de mucho ejemplo para todos, donde los que querían una experiencia con Dios la podían haber tenido. Allí estaba en el monte, ese monte estaba para ir a orar y encontrarse con Dios. Allí estaba el tabernáculo donde la Shekinah de Dios se manifestaba. La gloria de Dios se hacía presente en ese monte. Era impresionante la experiencia que Moisés estaba teniendo con Dios. Pero ¿qué estaba sucediendo con el pueblo? Pocos en ese pueblo se dieron a la tarea de buscarlo. Y eso hubiera constituido, amados hermanos, el éxito de ese pueblo. Pero mientras Moisés buscaba a Dios, ellos incitaron a Aarón a hacer un ídolo, un becerro de oro. En lugar de prepararse espiritualmente,
dieron rienda suelta a sus hábitos paganos que todavía traían producto de la contaminación de Egipto. Aarón quedó de sacerdote y de encargado de ese pueblo, pero él fue responsable de esto, pues quedó, digamos, como un pastor mientras Moisés estaba en contacto con Dios trayendo los mandamientos, las piedras de la ley. El pueblo acudió a Aarón para pedir un Dios al cual adorar. Aarón entonces les fabricó con el oro y las piedras que tenían un becerro de oro. Una vez que el becerro estuvo terminado, el pueblo lo adoró y quebrantó el primer mandamiento recién dado: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está escrito allí en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y quiero decirte algo, hermano. Mientras Moisés intercedía por ese pueblo, cuya actitud de desánimo y rebeldía era notorio, ellos abandonaron a Dios y decidieron adorar un ídolo. Eso es lo que está pasando en este mundo, en estos tiempos, hermano. Nadie quiere saber de Jesucristo. Nadie quiere arrepentirse de sus pecados. Hay una actitud de pecado en el mundo por la cual Dios está castigando esta humanidad. Los israelitas allí en el desierto, en el monte Sinaí, todavía estaban impregnados de la contaminación idolátrica de Egipto. ¿Saben una cosa, amados hermanos que me escuchan? El interceder por un pueblo delante de Jehová cuesta a un líder desde el abandono hasta la ingratitud de los seguidores. Miles de ministros, en su afán de ser una respuesta a todas las emergencias de sus miembros en las iglesias, terminan saliendo de su lugar de oración para ir a socorrer a las ovejas que están débiles y necesitadas. Y ese es el trabajo de un pastor en estos tiempos. Más difícil, tantos pastores que se están contaminando con el coronavirus por atender a sus ovejas. Qué bueno, qué lindo, qué hermoso. Allí Moisés tuvo que sufrir situaciones difíciles porque él, cuando tenía los problemas con su pueblo, lo que hacía inmediatamente era correr en oración e intercesión hacia Dios. Y entonces sucede un tiempo de peregrinación en el desierto. Estamos la iglesia de Jesucristo igual que el pueblo de Israel. Estamos peregrinando en el desierto. Esta pandemia nos tiene en una peregrinación en el desierto. Tenemos que aprender a caminar en el desierto, amados hermanos. Tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Eso puede ser muy beneficioso para nosotros. Ahora, después de casi un año de estar allí en el desierto, en el monte Sinaí, había transcurrido varios eventos, pero entonces Dios decide que deben de salir de ese monte. Y allí en el monte Sinaí, mientras descansaban y Moisés esperaba que esa actitud quejumbrosa del pueblo cambiara, no sucedió eso. Habían tantas quejas recordando cómo habían vivido en Egipto. Habían salido del lugar de opresión, pero no estaban todavía cambiada su mente y todavía estaban pensando como esclavos. Entonces, allí en el capítulo 13 del libro de Números, yo quiero invitarte a que hagamos una lectura. Allí, cuando llegaron a la frontera de Canaán, Moisés obedeció la voz del Señor de Jehová, y él comisionó a 12 príncipes de la congregación para ir a inspeccionar la tierra prometida que el Señor les había dado,
esa tierra que fluía leche y miel. Yo quiero invitarte ahí en Números 13. Vamos a leer varios versículos. Quiero que me acompañes. Dice la palabra de Dios así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Y llegaron y cortaron un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y dieron la información a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¡Qué tremendo reporte!, ¿verdad, hermanos? Dios ya conocía el informe que traerían aquellos que habían sido enviados. Mientras ellos estuvieron 40 días en la investigación ahí de Canaán, ellos fueron guardados por el Señor. Cuando entraron de regreso fueron protegidos. Dios siempre estuvo con ellos. El pueblo que se quedó esperando confió en los 12 espías que habían escogido y estaban esperando una gran noticia. La decisión de entrar a la tierra prometida dependía de la visión de esos 12 jóvenes arriesgados e intrépidos. Durante 40 días recorrieron toda la tierra y luego regresaron al campamento. Hubo fiesta y júbilo cuando regresaron, pero esa fiesta no duró mucho, hermanos, porque ya hemos leído el informe que ellos dieron. Amén. Ellos traían un informe bonito al principio. Confirmaron la bondad de las tierras. Confirmaron su fertilidad y su riqueza. Además de la veracidad de lo prometido por Dios. Ellos dijeron, no, lo que Dios nos ha prometido, sí, es tierra de leche y miel. Mas, quiero decirte algo, siempre hay un pero cuando de conquistar se trata. Porque cuando estamos frente a la bendición y solo resta conquistarla, entonces, si no estamos listos, puede venir el desánimo. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? El pero del desánimo se hace gigante. Los 10 líderes se quejaron diciendo, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Ese gozo que decía yo, ese júbilo que había porque habían regresado, llevaban cargando un racimo de uvas. Necesitaron 2 personas para cargar el racimo de uva. El informe al principio era un informe tremendo, buenísimo, pero este informe al final se transformó en temor y miedo. El pesimismo y la derrota de 10 estaba enseñoreándose de toda una nación. Esa noticia era cierta, pero fue dada con mala intención, dada por gente que nunca estuvo lista para llegar a la tierra prometida. Yo te quiero preguntar esta noche a ti, ¿estás listo si Cristo te arrebate en esta noche? ¿Está tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo tu ser
listo si el Señor viene en esta noche? ¿Está lista, iglesia, para ser arrebatada si el Señor tomara la decisión de venir por su pueblo esta noche? Quiero decirte que el pueblo de Israel en ese momento, su respuesta fue de desaliento. Y así estaba Israel mientras vivía en Egipto. 430 años fueron esclavos del faraón. El faraón que simboliza a Satanás, que también esclaviza al hombre. Israel vivía en Egipto adoctrinado totalmente por un país idólatra, con muchas prácticas paganas, con influencias de hechiceros y brujos. Los mantenían como adormecidos y habían perdido la comunión con su Dios. Habían adoptado varias costumbres paganas de esa nación. ¿Encuentras alguna similitud con el mundo actual? Ahora hay negocios donde promueven la brujería y la hechicería y muchos cristianos van y toman algunas acciones creyendo que eso no es malo. Así estaba el pueblo de Israel. Estaba adormecido, estaba confundido. No habían podido reaccionar. Entonces, hermanos, esa era la actitud ante el reporte de los espías que no habían logrado ser libres de ese espíritu terrible y malo de congoja. Leímos en la Biblia que cuando Moisés se dirigió a ellos en el principio del Éxodo para decirles que Jehová su Dios había decidido libertarlos, ya leímos esos versículos, ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Yo te quiero leer en esta noche ahí el capítulo 6 otra vez de Éxodo, versículos del 6 al 9. Quiero que pongas atención, es importante esto, hermano, porque a partir de después de este mensaje tú tienes que empezar a reaccionar si vamos a seguir siendo como Israel o vamos a ser una iglesia victoriosa. Por tanto, dice la palabra, dirás a los hijos de Israel, el Señor dándole instrucciones a Moisés, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Cuántas personas hay ahorita en el mundo, hermanos? Esclavos del pecado y de la droga y de muchas otras cosas. ¿Cuántos matrimonios hay con violencia doméstica, niños abusados, tanta gente sufriendo porque Satanás está esclavizando el mundo y la iglesia de Jesucristo no está haciendo nada para ir y llevar el evangelio de Jesucristo? Y eso es una responsabilidad que el Señor ya nos está mencionando ahí en Mateo en el capítulo 28. Ir por todo el mundo. Y de eso se trata en esta noche. Yo estoy hablándote del tema de la movilización porque es una enseñanza del pueblo de Israel que debemos de tomar nosotros. 40 años en el desierto por no haber tenido una visión de lo que el Señor quería enseñarles. Qué tremendo, mi amor, mis hermanos. Fue una noche terrible la que vivió Moisés y el pueblo después de ese reporte negativo. Una noche desmoralizadora que se transformó en el amanecer de rebelión y desesperación. Así le dijeron la gente, oigan lo que le dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Había desánimo, había desilusión,
había rebeldía. Querían nombrar nuevos líderes, querían regresar a Egipto, donde ellos decían que mejor quería su tumba. Y ahí en Éxodo 14, versículos del 1 al 4, quiero que leamos lo siguiente. Dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, de ahí de donde estaban tan cerca ellos de la tierra prometida, a un paso rápido. Hoy en carro eran como 30 minutos. A punto estaba Israel de alcanzar la victoria, casi a la mano. La podrían haber divisado desde la cumbre del monte Sinaí y hubieran soñado con su conquista. Pero el trofeo de Dios se les escapó por permitir seguir viviendo con desánimo y desilusión. Habían perdido sus sueños, su esperanza. Había, ya lo dije varias veces, decepción. Y luego, ¿qué pasó? Ese pueblo cayó en desobediencia y luego ese pueblo cayó en rebelión. Hermanos amados, esa escuela del desierto para Israel se transformó en 40 años. Ya ven ustedes que Israel fue a inspeccionar la tierra prometida 40 días, pues fue un año por cada año que ellos no dieron buen reporte. La voluntad de Dios no era que pasaran 40 años dando vueltas por el desierto. Esos años, amados hermanos, fueron el fruto del castigo, la reprensión por su actitud equivocada. Ahora yo me quiero hacer esta pregunta a estas alturas de la enseñanza. ¿Será, hermanos, que nosotros, si no obedecemos, no entraremos en el reposo de Dios? Preguntémonos, ¿será que si no obedecemos a Dios, no entraremos en su reposo? Si los 12 espías trajeron el mismo informe, pero no tenían la misma actitud, ¿cuál será nuestra actitud frente a las pruebas y desafíos que hoy vivimos por la pandemia, que nos hace pensar en lo difícil que va a ser de aquí en adelante la conquista de las almas allí en Alvarado y en todo el área que Dios nos ha designado para conquistar? La conquista, nuestra semilla de vida, es pequeña, no es mucho, pero hay desánimo, pero hay actitudes de ya no querer seguir congregándonos, de ya no ir a la iglesia. El temor y el miedo nos ha invadido. Hay gigantes en Alvarado que ya no podemos derrotarlos. Hay temor, hay duda, hay fracaso espiritual. Yo te voy a decir algo. El paso por el desierto era necesario por un tiempo, pero no fue la intención original de Dios que fuera por 40 años. Y quiero decirte algo, toda una generación de israelitas murió en el desierto. El viaje del monte Sinaí a Cades Barnea fue corto. Sin embargo, se convirtió en una aflicción y un juicio de 39 años debido a la incredulidad de 10 representantes del pueblo que ya habían padecido muchos años atrás de desaliento y desilusión.
había congoja de espíritu. Yo no sé cómo estás tú ahora en estos tiempos. No sé qué antecedentes hay en tu vida espiritual. Pero si estás viviendo en congoja y desilusión, es tiempo de que reacciones a través de este mensaje. Muchos en estos tiempos, muchos cristianos están considerando la pandemia que es algo que va a durar mucho tiempo y que a lo mejor va a ser difícil alcanzar las metas que las iglesias teníamos antes de que comenzara la pandemia. Muchos desanimados, muchos no quieren seguir congregándose. Yo te voy a decir algo, cuidado, pueblo de Dios. Yo quiero animar a aquellos que el desánimo les ha tocado la puerta y voy a leer algunos versículos del capítulo 20 del libro de los Hechos. Allí nos muestra a un hombre, al apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en un mensaje conmovedor. Espero que si Dios no te ha hablado con los versículos que he leído antes, que Dios te hable con estos versículos. Y ahí vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 17 al 24. Ya casi estoy terminando, hermano. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Te está hablando a ti, pastor, líder de iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras de un líder espiritual! Pablo, ustedes saben, terminó en la cárcel en Roma, estuvo 3 años preso y al final fue sacrificado por predicar el Evangelio. Yo quiero decirte estas palabras, hermanos. Yo personalmente, que tengo 40 años de haber conocido a Jesús y unos años más, estoy convencido que vivimos tiempos finales. Pero son tiempos que Dios quiere utilizar para que su iglesia cumpla algo que es tan importante para Dios, la gran comisión. No actuemos como Israel, que un pequeño grupo de personas provocó tanto daño a una nación, a una congregación. Por eso, como iglesia, debemos de estar unidos, creer y obedecer a los líderes que Dios ha levantado sobre la congregación, teniendo cuidado de no murmurar y sobre todo confiar en que fue Dios que los ha puesto para bendición de cada uno de ustedes. No imitemos a Israel en ese aspecto. En estos tiempos difíciles, hermanos que me escuchan, mantengamos una mayor comunión con el Espíritu Santo, quien nos llevará de la mano para hacer un trabajo efectivo de evangelismo, movilizándonos para llevar las buenas nuevas del Evangelio
a aquellos que no conocen a Jesucristo. La única, óigame bien, la única esperanza de estos tiempos. Te animo, amado hermano de Semilla de Vida, amigo, persona que me escuchaste en esta noche. No perdamos tiempo. Los tiempos están difíciles, pero si buscamos la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, Él nos llevará a toda verdad, como dijo Jesucristo. Él vendrá el otro consolador para estar con vosotros siempre, y Él les revelará la verdad. Quiero orar para finalizar por cada uno de los que están escuchando. Quiero pedirle al Señor que te fortalezca, que te anime, que quite todo desánimo y que este domingo en las diferentes congregaciones donde podamos ir y asistir estemos presentes, lleguemos temprano, lleguemos a recibir la palabra. Oremos unos por otros, hermanos. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre Santo, gracias por tu palabra. Que esta palabra haya caído en un terreno fértil, Señor. Que esta palabra haya convencido a aquellos que todavía están en desánimo, desanimados, que no quieren seguir adelante en su vida cristiana. Prepara tu iglesia, Señor. Ayúdanos, reconfórtanos y danos la asistencia que necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos predicado y hemos orado. Amén y amén. Vamos a ir finalizando con Facebook. Me voy a quedar aquí con mis hermanos de Semilla de Vida en